Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta conferencia? Describir las necesidades de las familias antes del diagnóstico, durante la enfermedad y después de la enfermedad. ¿Qué pasa después de esa enfermedad? Vamos a ver entonces cuáles son las necesidades familiares de los familiares. Aquí en esta conferencia nos vamos a alejar un poco del paciente, que por supuesto es el protagonista en toda esta historia, pero que definitivamente un segundo paciente que generalmente tiende a ser oculto es la familia, y que es también sujeto de cuidado, que merece y requiere, necesita las mismas consideraciones o quizás más que nuestros pacientes, porque las familias sufren potencializado cualquier síntoma del paciente. Entiéndase, síntoma físico, emocional. Pasa cuando estos retrasos se dan ocasionados por el paciente o por la familia, por el médico o por el sistema de salud. Me explico un poquito, y es, por ejemplo, que el paciente o la familia llegaron tarde a tomarse un laboratorio, que llegaron tarde a la biopsia, o que no generaron la autorización o los trámites administrativos, digamos que temprana o acuciosamente, para poder desarrollar esos exámenes y lograr un diagnóstico rápido. Entonces esto empieza a generar ciertos sentimientos de culpa, ciertos retrasos, pues obviamente en el diagnóstico, y a partir de ello en la toma trivial a lo grave, a lo importante, ¿verdad? Entonces empiezan a generarse ciertas preocupaciones, no solamente para el paciente, sino también para la familia. En estos momentos en donde se está determinando un diagnóstico, una enfermedad, para ponerle nombres, apellidos y poder empezar un tratamiento que todos sabemos que no es fácil, se necesita tanto para el paciente como para la familia apoyo psicosocial. ¿En qué apoyo? En prevenirlos, en prepararlos para recibir un diagnóstico que, pues por supuesto, nadie espera, nadie quiere, y que definitivamente va a generar muchísimas dudas, mucha incertidumbre, y saben todas las personas pues que es un camino muy largo para recorrer y que va a generar pues muchísimos altibajos, tropiezos y diferentes tipos de experiencias. A lo largo de todo el proceso, durante la realización del diagnóstico, la confirmación pues del diagnóstico, la familia y el paciente, por supuesto, pero especialmente la familia, de lo que más adolece es de información, todo el tiempo, todo el tiempo. Después de que se ha confirmado un diagnóstico, entonces viene como algo como si fuera un golpe. Y es algo que en esos términos de golpe, de baldado de agua fría, describen los familiares de los pacientes. Cuando mi familia recibió ese diagnóstico del cáncer, lo sentimos como el gran golpe, el mazazo. Estoy repitiendo palabras que hemos recibido de los familiares a lo largo de la experiencia profesional. Me gustaría compartirles que gran parte de esta presentación se basó en un artículo que está recientemente publicado en Journal of Hospice and Palliative Nursing, que se llama Palliative Care Needs of Families of Adults with Advanced Cancer, a partir del estudio de tesis maestral de 2 enfermeras de aquí del ICAL. Los invito a leerlos porque tiene una información bastante importante que nos puede ayudar mucho a entender un poco el punto de vista de los familiares. ¿Qué pasa entonces con cuáles son las necesidades de los familiares adultos de un paciente oncológico después de que ha recibido su diagnóstico? La familia, como lo decía al inicio de la conferencia, debe considerarse como una unidad, también como un sujeto de atención que tiene sus propias necesidades. Esta familia tiene unos efectos importantes luego del diagnóstico a nivel emocional, en la funcionalidad de la dinámica familiar, que les implica desarrollar unos aprendizajes a partir de los retos que viven en el día a día del trayecto de la enfermedad, los exámenes a los que se somete el paciente frecuentemente y cada uno de los altibajos, las consultas a urgencias, las hospitalizaciones, los nuevos exámenes que generalmente producen muchísima ansiedad e incertidumbre, pues para saber cómo ha sido el avance del tratamiento o de la enfermedad. Entonces, esta familia es un sujeto de cuidado, es un segundo paciente que requiere un apoyo integral. ¿Apoyo integral en qué áreas? En las áreas, todas las áreas que cada familia casi que individualmente los requiere. En términos económicos, en términos siempre de información en cuanto a trámites administrativos, en cuanto a qué esperar y qué no esperar del tratamiento, en cuáles pueden ser los efectos deseados e indeseados, los efectos secundarios,
¿En qué pasa si el tratamiento no funciona? ¿En qué pasa si definitivamente aparece un nuevo diagnóstico? La familia siempre va a carecer y siempre va a necesitar información de manera muy amplia y en lo posible, en el mayor nivel de detalle que se le pueda brindar a esta familia y por supuesto con el mayor nivel de verdad. La familia también va a necesitar muchísima compasión y muchísimo trato humanizado, muchísima empatía de parte del equipo de profesionales que los estamos tratando. Porque no es sencillamente como, ah, sí, su familiar tiene cáncer, espérese un ratico que lo atienda el doctor, o espérese un rato que ya le toca, usted es el siguiente para el examen. Venga, entendamos que ellos recibieron una especie de golpe cuando recibieron el diagnóstico y a partir de ello, cada encuentro con los profesionales de la salud o con el sistema de salud viene siendo otro golpecito u otra posibilidad o de tener una muy buena experiencia o de tener una experiencia definitivamente para olvidar. La comunicación interna al interior de la familia se ve afectada con mucha frecuencia porque los roles al interior de cada uno de los integrantes de la familia tienden a cambiar y esto hace que la comunicación necesariamente cambie porque lo que antes hacía una persona ahora hay que dividirla en dos o lo que antes hacían dos personas ahora lo tiene que hacer una sola y así sucesivamente. Máxime cuando el paciente era, por ejemplo, el responsable de todos los temas económicos en la familia y entonces ahora de dónde vamos a derivar el sustento, cómo vamos a pagar las cuentas, cómo vamos a hacer para transportarnos y para esos pequeños gastos hormiga que se derivan a partir de un diagnóstico de estos y con todo lo que implican los desplazamientos para exámenes, para recibir tratamiento, para las consultas médicas y para cada uno de atender pues a las necesidades de salud del paciente. ¿Qué pasa cuando estos familiares son cuidadores de niños? Ellos tienen unas necesidades propias, unas necesidades bien importantes y lo que pasa es que cuando son cuidadores de niños vienen unos síntomas muy específicos dada la complejidad de estos pacientes. Uno nunca se imagina que un niño vaya a estar mucho más enfermo que sus papás o que requiera mayores hospitalizaciones o que tenga una enfermedad tan grave que implique casi que absorber la vida de los papás para dedicársela al cuidado de los niños. Entonces esto tiene ese impacto psicosocial y cambios de rol al interior de la familia, bien sea de ambos papás o de que haya un solo papá o cuando es una familia extensa o modificada. También hay un cambio de rol, porque entonces ahora los papás no son solamente papás, sino también cuidadores de este niño. Generalmente dejan de lado el rol de educador de este chiquito. Entonces se convierte en una dificultad adicional el ponerle límites al niño, el educarlo, porque entonces se empiezan a generar cargos de conciencia de que es un niño enfermo, no le puedo decir que no, tengo que permitirle hacer todo lo que él quiera y entonces se entra también en alteraciones del funcionamiento familiar. Esto lleva a un mayor riesgo de una claudicación porque se dificultan las relaciones al interior de la familia, dado porque la comunicación también se ve alterada. En cuanto a los mecanismos de afrontamiento con los papás de los niños, se ve que en un principio hay una cierta conmoción y por supuesto el duelo no es únicamente el enfrentarse a una pérdida, sino también el enfrentarse a un cambio inesperado que es importante pues para la familia y que genera alteración en la estabilidad del rol familiar, de la dinámica familiar, de lo que veníamos pues haciendo normalmente en nuestra cotidianidad. Esta alteración familiar, luego de este afrontamiento, de esta conmoción inicial, genera una especie de aceptación y de lucha en donde ya los papás al final dicen, bueno, definitivamente vamos a ver cómo vamos a poder solucionar, enfrentémonos, hay que hacer los exámenes, llevemos al niño, ¿sí? Y tratan de sobreponerse no solamente a su rol de cuidadores y de educadores y de papás, sino también al cansancio diario que implican las actividades de la casa. Esto lleva a que día tras día se vaya acumulando este cansancio que lleva a una sobrecarga y esta sobrecarga se convierte pues en un tema no solamente físico sino también psicológico y como les mencionaba el tema económico es un tema que está ahí latente permanentemente, por supuesto más en unas familias que en otras, pero que fácilmente puede alterar la dinámica familiar y por supuesto poner en riesgo la permanencia del niño en el tratamiento pues que requiera
y por supuesto pues en las complicaciones derivadas de ello, ¿no? Los papás de los niños también, digamos que viven sus propios duelos, unos más pequeños que otros, unos mucho más fuertes, que marcan un poco más la dinámica familiar, y especialmente cuando los niños sobreviven a enfermedades catastróficas importantes, porque además queda permanentemente ese temor de en qué momento se vuelve a enfermar. Tengo que sobreprotegerlo o de otra manera se va a enfermar de alguna otra cosa chiquita, una gripe para él puede convertirse en una neumonía, entonces se convierte no solamente en padres mucho más sobreprotectores, sino que además se tiende a infantilizar permanentemente al niño, aunque sean adultos jóvenes, digo hasta unos 25 años aproximadamente, tiende a infantilizarse como mecanismo de sobreprotección para este niño. Y entonces esto también de nuevo se convierte en una sobrecarga que genera una posibilidad de claudicación familiar permanentemente. En cuanto a las necesidades de los adolescentes, cuando ellos son familiares, hay estudios que muestran que digamos que no es diferente de cuando son cuidadores de niños y cuidadores de adultos, que también de lo que más adolecen es de información, sino que ellos, sin que sea un mecanismo de evasión, quieren mantenerse distraídos en sus propias actividades, bien sea artísticas, culturales, deportivas. Ellos quieren recibir o les gustaría recibir apoyo de parte de sus amigos, de sus pares, bien sea de sus amigos del colegio, de sus amigos del barrio, del conjunto, del edificio o de la universidad, dependiendo en la edad en la que estén los muchachos. Y este apoyo ellos lo utilizan a manera de catarsis, porque definitivamente necesitan comentar con sus amigos y compartir cuáles son sus necesidades para sentirse apoyados y de esta manera poder desfogar y hacer un balance emocional. Ellos procuran llevar una vida normal y repito, sin que eso sea interpretado como que no les importa la enfermedad de sus papás o de sus abuelos o de su familiar o de su tío o de su hermano mayor o menor, sino que intentan que su vida no se salga de lo que normalmente venía haciendo, que no se salga de su normalidad, de su cauce al cual ellos pues venían acostumbrados. ¿Y qué pasa cuando ya las personas han sobrevivido al cáncer? Después del cáncer, entonces ya las personas sienten que son leyenda, ¿verdad? Pero se vienen unos nuevos retos, unas nuevas necesidades, tanto para niños como para adultos, adolescentes y para los familiares. Se vienen unas necesidades importantes de apoyo espiritual, porque hay una angustia persistente, especialmente hay un estrés y preocupación persistente por la salud de esta persona que sobrevivió al cáncer específicamente o a enfermedades catastróficas, y se sienten responsables de gestionar no solamente su propia angustia y sus propias emociones, sino también las del paciente, porque la familia alrededor del paciente sienten esa necesidad permanentemente de seguir cuidando y de seguir apoyando a la persona que estuvo enferma. Sin duda alguna, siguen necesitando información. ¿Y por qué razón? Porque entonces, por ese mismo temor y esa misma angustia permanente que ellos tienen, no sé si ahora sí le puedo dar alimentos crudos, no sé si podemos salir a sitios masivos. Es que a mi familiar, a mi papá, a mi abuelo, a quien sea, le gustaba disfrutar de los conciertos o le gustaba disfrutar del jazz, de ciertos eventos, del cine, de cosas pues muy sencillas de la cotidianidad, de las cuales muy seguramente se alejaron durante el proceso de la enfermedad, pero no sé si ya se puede, cuándo se puede, con cuánta frecuencia y a qué sitios puede ir y a qué sitios definitivamente no debería ir. La información del tratamiento está relacionada definitivamente con el tema del pronóstico, de si hay una recidiva, si hay un riesgo genético de recaer en la enfermedad, de volverla a desarrollar. También se requiere información relacionada con los cuidados con el superviviente, hasta dónde se le pueden permitir ciertas libertades y qué restricciones necesita en el ámbito de la alimentación, de la interacción social, familiar, etcétera. Y en la atención al propio familiar. Básicamente buscan programas que brinden cuidado específico y poderse desligar un poquito para poder, digamos, asumir su vida propia. Estoy hablando desde el punto de vista de los familiares, por supuesto. Ellos, si bien ya tienen una sobrecarga traída, digamos, como de larga data histórica,
requieren también de alguna manera disfrutar de sus propios espacios. Los pacientes con enfermedad, con cáncer y enfermedades avanzadas como el cáncer desarrollaban planes, al menos durante el transcurso de la enfermedad, tienden a desarrollar planes casi que en el día a día, no se pueden hacer a corto, a mediano y a largo plazo, y ellos ya quieren empezar a migrar planes hacia esta visión para poder seguir disfrutando y de nuevo retomar su cotidianidad. Entonces, a manera de conclusiones, ¿qué podemos decir? Más información siempre es menos incertidumbre, tanto para el paciente como para la familia. Siempre es más tranquilidad, siempre es más seguridad. Tengamos en cuenta que cuando los pacientes ya están en su proceso de curación, están en su proceso de remisión, consultan con menos frecuencia al equipo de salud, entonces generalmente hay un poquito más de temor porque se sienten un poquito menos protegidos. Démosles información, démosles tranquilidad, mejoremos la comunicación con el paciente y con la familia, porque finalmente todo esto hace que se disminuya la incertidumbre y por lo tanto el sufrimiento. La imagen que les estoy compartiendo en este momento, para quienes no la conocen, ella es Flavia dos Santos, psicóloga, sexóloga. Su esposo, embajador de Brasil en Colombia, vinieron a vivir hace muchos años a Colombia y ella es sobreviviente de cáncer de mama. Esta es la imagen que podemos ver de un sobreviviente de cáncer. Ojalá que fuera mucho más frecuente, que vuelvan a retomar su vida normal. Esta es una señora que le gusta viajar por el mundo, que es absolutamente extrovertida y que se disfruta el mundo, se burla de ella misma en primer lugar y del resto de las cosas luego. Pero mi invitación es que procuremos que las familias de nuestros pacientes con cáncer logren llevar una vida lo más normal posible a su cotidianidad y llevar al paciente a lo mismo, disfrutando de una sobrevivencia al cáncer o durante la enfermedad, pero con la mayor información posible que les mitigue la incertidumbre y por supuesto el sufrimiento.